Un increíble acto de autosabotaje por parte de McLaren significa que la lucha por el título de la Fórmula 1 de 2025 se decidirá en la última carrera, con Max Verstappen de Red Bull todavía con opción de ganarlo. McLaren parecía tener todas las cartas en el Gran Premio de Qatar, con un 1-2 en la parrilla, tras la victoria del ganador de la pole Oscar Piastri en la carrera sprint, y Verstappen sin ser realmente un factor después de ser derrotado por Yuki Tsunoda por primera vez en la clasificación sprint en un coche difícil de manejar que mejoró significativamente durante el resto del fin de semana, pero que aún así no fue un factor en la lucha por la pole en la clasificación del Gran Premio. Pero incluso con el excelente trabajo que hizo Red Bull para transformar el coche de Verstappen en algo con lo que pudiera trabajar y el impresionante trabajo que hizo Verstappen en el propio Gran Premio, McLaren todavía tenía suficiente en la mano para asegurarse de que uno de sus pilotos saliera de Qatar con el trofeo de ganador. Que no lo hicieran se debió a un error inexplicable en el momento estratégico clave de la carrera, al parecer dando prioridad a la llamada igualdad sagrada entre Piastri y su compañero de equipo Lando Norris en detrimento del panorama general. El nerviosismo previo a la carrera de Pirelli por la posibilidad de que sus frágiles neumáticos fallaran por el uso excesivo si se utilizaban durante más de 25 vueltas seguidas, supuso que por primera vez desde Mónaco en mayo se impusiera una estrategia de 2 paradas para todos los competidores. Pero una colisión entre el Sauber de Nico Hülkenberg y el Alpine de Pierre Gasly mientras luchaban por la posición en la curva 1 en la vuelta 7 de 57 confundió todos los cálculos estratégicos previos a la carrera. El coche de seguridad salió a la pista y de repente se presentó la oportunidad no solo de entrar en boxes sin perder el tiempo habitual de carrera, sino también de garantizar que el resto del Gran Premio se dividiera en 2 tandas completamente iguales de 25 vueltas. Todos los equipos, excepto McLaren, aprovecharon esta oportunidad estratégica, aunque en algunos casos eso significara parar con ambos coches al mismo tiempo y potencialmente costarle tiempo al segundo piloto en el orden. Esta fue la única desventaja evidente de la maniobra y sin duda le costó a George Russell y a Lewis Hamilton su posición en la pista, ya que tuvieron que esperar a que sus respectivos compañeros de equipo fueran atendidos primero en el box. Para Mercedes, esto significó que un posible podio acabó siendo para el Williams de Carlos Sainz, mientras que Russell se vio limitado a un distante 6º lugar. Al optar por dejar ambos coches en pista y hacer 2 paradas en boxes en condiciones de carrera, McLaren evitó este inconveniente, pero a medida que la carrera de Norris se fue desmoronando, acabó cediendo posiciones en pista a Sainz y al Mercedes de Kimi Antonelli y solo pudo recuperar hasta la 4ª posición en lugar de terminar en el podio. Pero el mayor perdedor de esto fue sin duda Piastri. Era lo suficientemente rápido como para ganar esta carrera, sin duda podría haberla ganado con una estrategia convencional y desde luego la habría ganado si el equipo hubiera hecho una doble parada en la vuelta 7 o simplemente hubiera optado por entrar en boxes con Piastri y dejar fuera a Norris. Pero en cambio aplicaron una estrategia errónea a ambos coches y le entregaron la victoria a Verstappen. Piastri estaba visible y audiblemente conmocionado después de esta carrera. Tras pasar la meta dijo a McLaren por la radio del equipo que estaba sin palabras y que no tenía nada que decir por lo que había ocurrido. Piastri suele ser muy tranquilo y sensato, pero está claro que lo que ha pasado en la última parte de este campeonato, su repentina pérdida de rendimiento durante tantas carreras seguidas y ahora un gran error del equipo justo cuando había recuperado su forma, ha empezado a afectarle. Golpeó el volante repetidamente con frustración e incluso una vez fuera del coche le costó recomponerse y asimilar lo que acababa de pasar. Condujo, en sus propias palabras, la mejor carrera que pude y sin embargo acabó segundo. El jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, no evitó por completo a los medios de comunicación como hizo tras la doble descalificación de McLaren en Las Vegas, pero cuando se enfrentó a las cámaras de televisión después de Qatar, su explicación del error de McLaren no sonó muy convincente. Y por desgracia, tampoco servirá para apagar las llamas de la conspiración, donde hay sectores convencidos de que McLaren quiere que Norris gane este campeonato más que Piastri, a pesar de que promete igualdad de oportunidades para ambos. Stella dijo que fue una decisión de McLaren no entrar en boxes bajo el coche de seguridad en lugar de un error o una falta de comunicación, y reveló que McLaren no esperaba que todos hicieran lo contrario de lo que hizo McLaren en ese momento. Stella también mencionó explícitamente la posible pérdida para Norris si McLaren hubiera hecho lo que hicieron todos los demás y hubiera detenido a ambos coches. Los dos McLaren iban primero y tercero durante las primeras vueltas después de que Verstappen se colara con su Red Bull entre ellos en la curva 1 tras la salida, por lo que no habría sido fácil que ambos McLaren se detuvieran en boxes sin incurrir en una pérdida adicional de posición en pista para el segundo coche. Aunque Stella argumenta que la razón principal para no entrar en boxes fue que no esperaban que los demás hicieran precisamente eso, también está claro que las consecuencias para el segundo coche en pista en este momento, en este caso el líder del campeonato Norris, fueron lo más importante para McLaren en el calor del momento.
Incluso si quiere ser generoso y decir que fue un error inocente, se mire como se mire, es un mal paso para McLaren. E incluso si aceptas el argumento de Stella sobre el coche líder, en este caso Piastri, no podía saber ni ver lo que hacían los demás coches y reaccionar en consecuencia. Una vez que Verstappen se lanzó a boxes desde la segunda posición, habría sido factible que Norris reaccionara e hiciera lo mismo. Por supuesto, eso habría empeorado 10 veces más toda la teoría de conspiración porque habría parecido que McLaren daba prioridad al segundo coche. Por su parte, Piastri no cree que hubiera ningún juego sucio por parte de McLaren y solo sigue citando Monza, donde se le ordenó dejar que Norris volviera a ser segundo tras una parada lenta, como el único caso de real injusticia que cree haber sufrido a causa de los principios de carrera de McLaren. Lo que ocurrió en Qatar, en su opinión, fue un simple error. McLaren se preocupó demasiado por perder posiciones en la pista y le hizo perder la carrera a Piastri al dejarlo fuera en lugar de llamarlo a boxes. En realidad, probablemente se trató más de un simple error de estrategia en ambos coches que de un intento deliberado de no desfavorecer a un coche sobre otro, y de hecho, McLaren terminó consiguiendo la igualdad, la misma oportunidad de saborear una derrota segura. No hay ninguna duda de que McLaren se equivocó gravemente con esta decisión, interpretó mal la situación y se vio sorprendido al anticipar erróneamente que muchos otros coches se quedarían fuera y basar su decisión únicamente en las implicaciones de entrar en boxes y encontrarse con tráfico. Obviamente, los errores pueden ocurrir, y de hecho ocurren con frecuencia en la Fórmula 1 cuando llega el final de la temporada, pues hay mucho en juego y la tensión aumenta. Fueran cuales fueran las intenciones de McLaren en ese momento, el dejar a ambos coches en pista en lugar de entrar en boxes acabó por entregar la carrera a su principal rival externo por el título y de paso obtuvieron un peor resultado global para el equipo. El director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, bromeó antes de esta carrera diciendo que Verstappen es como un personaje de una película de terror, una presencia amenazante y siempre acechante que no se rinde en la lucha por el título. Y gracias al autosabotaje de McLaren en las dos últimas carreras, se dirige al final de la temporada en Abu Dhabi por delante de Piastri en la clasificación y a solo 12 puntos de Norris. Es lo más cerca que ha estado Verstappen del liderato del campeonato de pilotos desde la quinta ronda en Arabia Saudí. Por supuesto, esto sigue significando que Norris es el gran favorito para conseguir su primer campeonato el próximo domingo. Ganó cómodamente en Abu Dhabi la temporada anterior, terminando casi 50 segundos por delante de Verstappen. Incluso si Verstappen ganara de alguna manera la final, Norris solo necesitaría terminar entre los tres primeros y sería campeón de todos modos. Si Piastri ganara en Abu Dhabi, un quinto puesto para Norris sería suficiente para conseguir el título. Pero si las últimas dos carreras nos han enseñado algo, es que todo puede pasar cuando la presión y lo que está en juego son tan altos, y Verstappen seguramente seguirá corriendo como si no tuviera nada que perder, lo que significa que toda la presión recaerá sobre Norris y McLaren para intentar cerrar el título. Y a Verstappen sin duda le resultará divertido que McLaren le haya dejado acercarse tanto o incluso mantenerse a tiro durante tanto tiempo. La desventaja de tener dos pilotos tan igualados como los que tiene McLaren en la lucha por el título es que puede permitir que un outsider se cuele si se quitan demasiados puntos entre sí, e incluso si McLaren finalmente lo consigue en Abu Dhabi, estará manchado por las acusaciones. Verstappen cree que habría ganado hace mucho tiempo si hubiera pilotado el McLaren, y como era de esperar, eso no le ha sentado bien a Norris. No es la primera vez en esta rivalidad de la nueva era que Verstappen hace este tipo de afirmaciones. El año pasado, cuando Verstappen mantuvo a Norris a raya para ganar su cuarto campeonato, a pesar del difícil final de temporada de Red Bull, dijo que lo habría ganado más fácilmente con el McLaren de ese año. Esta vez, McLaren dice que solo ha conseguido mantenerse en la lucha durante tanto tiempo gracias a los fallos de los pilotos de McLaren, y que habría ganado el campeonato hace mucho tiempo si hubiera tenido el coche con el que McLaren ganó el campeonato de constructores en Singapur 6 rondas antes del final de la temporada. Norris respondió afirmando que Verstappen no tiene ni idea de esas cosas, lo que no es más que el último episodio de la tensa rivalidad en pista. Pero Verstappen sí que tiene razón, especialmente a la luz de lo que ocurrió en Qatar, donde la última acción de McLaren, bien intencionada pero autodestructiva, ha mantenido a Verstappen en la lucha por un campeonato en el que ya no debería estar.